Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la actuación turca. ¿Alguna vez han sentido esa curiosidad por saber qué hay detrás de las cámaras, qué tensiones o qué dinámicas se esconden cuando las luces se apagan? Hoy vamos a meternos de lleno en eso, porque vamos a hablar de una posible tensión que ha surgido entre dos figuras muy queridas, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Y no solo eso, vamos a intentar desvelar algunos de los secretos que podrían estar detrás de esta situación. Si eres fan de estas actrices, o simplemente te encanta el drama y los entresijos de la industria, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en todo el chisme, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic al botón de suscribir y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros vídeos llenos de contenido interesante. Bueno, vayamos al grano. Demet Özdemir, la estrella de series como Erkenci y Doğu Unep Kaderindir, es una actriz que ha conquistado corazones a nivel internacional. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices turcas más populares. Por otro lado, Gülden Yaman, aunque quizás menos conocida para el público masivo fuera de Turquía, es una figura importante dentro de la industria, especialmente en lo que respecta a la representación y el manejo de artistas. Se sabe que ha trabajado o tiene conexiones con el mundo de la representación artística. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente hemos estado viendo algunas señales, algunos comentarios en redes sociales, y hasta pequeños rumores que apuntan a que podría haber algún tipo de desacuerdo o tensión entre Demet y Gülden. A ver, seamos claros desde el principio, hasta ahora, no hay una confirmación oficial de nada, no hay declaraciones contundentes de ninguna de las dos partes. Todo lo que vamos a comentar aquí se basa en interpretaciones, en indicios y en lo que la comunidad de fans ha estado observando y comentando. Y eso es precisamente lo que hace que esto sea tan intrigante, ¿verdad? Ese velo de misterio que rodea a las relaciones profesionales en el mundo del espectáculo. Una de las primeras cosas que llamó la atención fue la aparente disminución de la interacción pública entre ambas. Si recordamos en el pasado, era más común ver a Demet compartir momentos o publicaciones donde Gülden aparecía, o viceversa. Esto es muy normal en el mundo de la actuación y la representación. A menudo, los artistas y sus representantes tienen una relación cercana y la comparten en redes sociales como una forma de mostrar unidad y profesionalismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta visibilidad conjunta parece haber mermado considerablemente. ¿Significa esto algo? Bueno, en el mundo de las redes sociales, donde cada like y cada comentario son analizados con lupa, una ausencia de interacción puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser simplemente que ambas están más ocupadas con sus proyectos individuales, o quizás han decidido mantener su relación profesional más privada. Pero también para los observadores atentos, puede ser una señal de algo más. Otro punto que ha generado especulación son los supuestos cambios en la forma en que se maneja la carrera de Demet. Se rumorea, y recalco rumorea, que podría haber habido un cambio en el equipo de gestión o asesoramiento de Demet Özdemir, y que Gülden Yaman podría no estar tan involucrada como antes, o incluso que su relación profesional haya terminado. Cuando un artista de la talla de Demet está en constante crecimiento y desarrollo, es natural que haya ajustes en su equipo para adaptarse a nuevas oportunidades y desafíos. Pero si este ajuste implica una distancia con una figura que se creía importante en su trayectoria, es comprensible que surjan preguntas. Pensemos en la industria del entretenimiento como un ecosistema. Los artistas dependen de sus representantes para negociar contratos, buscar oportunidades, gestionar su imagen pública y, en general, navegar por las complejidades de ser una figura pública. Una relación sólida y de confianza entre artista y representante es fundamental para el éxito a largo plazo. Por lo tanto, cualquier cambio en esta dinámica, por sutil que sea, puede tener repercusiones. Y aquí es donde entran los secretos al descubierto. Aunque no tenemos pruebas definitivas, podemos especular sobre las posibles causas de esta supuesta tensión. Una de las razones más comunes en este tipo de situaciones es la diferencia de visiones sobre la carrera artística. Tal vez Demet tiene ambiciones o proyectos específicos en mente que chocan con las estrategias de representación de Gülden, o viceversa. Quizás Demet busca una dirección más internacional, o quiere explorar roles diferentes a los que se le han ofrecido hasta ahora, y no ha encontrado el apoyo esperado.
O quizás Guldem siente que la carrera de Demet podría estar estancada en ciertos aspectos, y sus propuestas no son bien recibidas. Las diferencias creativas y de objetivos profesionales son muy comunes y pueden generar fricciones, incluso entre personas que se respetan mutuamente. Otra posibilidad, aunque más delicada, es la de desacuerdos financieros o contractuales. En cualquier relación profesional que involucre dinero, existe el potencial de malentendidos o disputas. Si bien es improbable que esto se haga público, podría ser un factor subyacente en una ruptura de relación. Los contratos de representación suelen ser complejos y las comisiones, los acuerdos de participación en proyectos, todo ello puede ser fuente de debate. También hay que considerar el factor de la presión mediática. Demet Özdemir es una estrella global. Está constantemente bajo el escrutinio público, y esto genera una presión enorme. A veces, esta presión puede afectar las relaciones personales y profesionales. Tal vez las exigencias de la fama han puesto a prueba la relación de trabajo entre ellas. El agotamiento, el estrés de los rodajes, la constante necesidad de estar activos, y en la cima, pueden pasar factura a cualquier vínculo. Y no podemos descartar el factor humano. Por muy profesionales que seamos, las relaciones interpersonales tienen sus altibajos. Puede haber habido un malentendido, una palabra mal interpretada, o simplemente un agotamiento de la relación después de cierto tiempo. En algunas ocasiones, las personas que trabajan muy juntas pueden llegar a un punto en el que necesitan espacio o simplemente han evolucionado en direcciones diferentes. Lo interesante de observar estas dinámicas es que nos muestran la complejidad del mundo del entretenimiento. No todo es glamour y sonrisas. Detrás de cada estrella hay un equipo de personas trabajando arduamente, y las relaciones dentro de ese equipo son cruciales. Y cuando una figura como Demet Özdemir, que está en la cúspide de su carrera, parece estar experimentando cambios en su círculo profesional, es natural que sus fans quieran saber qué está pasando. Una forma de descubrir estos secretos, o al menos tener una idea más clara, es prestar atención a las entrevistas, aunque sean muy medidas. A veces una respuesta evasiva, o una forma particular de hablar de una relación profesional, puede decir mucho. Los fans más dedicados suelen analizar cada palabra, cada gesto. Por ejemplo, si en una entrevista se le pregunta a Demet sobre Guldem, y ella responde de una manera muy general o impersonal, mientras que antes hablaba de ella con mucho afecto y admiración, esa diferencia puede ser un indicio. También las redes sociales de personas cercanas a ellas, como amigos, otros miembros del equipo de producción, o incluso de otros actores con los que trabajan, a veces dejan caer pistas sin querer. Aunque esto es más difícil de rastrear, es una de las maneras en que los rumores y las especulaciones se propagan en la era digital. Es importante recordar que en ausencia de confirmación, todo esto sigue siendo especulación. Y es fundamental ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas. No debemos olvidar que al final del día, son seres humanos con vidas privadas y profesionales que merecen ser tratadas con dignidad. Sin embargo, la fascinación por los entresijos de la fama es innegable, y es por eso que estamos aquí hoy, tratando de entender qué podría estar pasando. Podemos ver esto como un caso de estudio de cómo las carreras de los actores evolucionan. La vida de un actor no es lineal. Hay momentos de ascenso meteórico, pero también hay periodos de reflexión, de reajuste, de búsqueda de nuevos caminos. Y en este proceso, las alianzas profesionales pueden cambiar. La industria turca de la televisión y el cine es particularmente dinámica, con un ritmo de producción muy alto y una competencia feroz. Esto significa que los artistas y sus equipos deben estar constantemente adaptándose. Podría ser que Demet esté buscando un nuevo representante que se especialice en un área particular de su carrera que Guldem no cubre. O quizás Guldem, como representante, ha decidido enfocarse en otros talentos. Nada de esto es negativo en sí mismo, pero si no se comunica de manera clara, puede generar confusión y especulación. Si reflexionamos sobre la importancia de la imagen pública de un artista, es crucial que las relaciones profesionales que se proyectan sean sólidas y confiables. Cuando hay indicios de tensión o ruptura, esto puede generar una imagen de inestabilidad que no es ideal para la carrera de un actor. Por eso, las estrellas suelen ser muy cuidadosas con lo que comunican sobre sus equipos. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de cómo la aparente disminución de la interacción pública, los rumores sobre cambios en su equipo de gestión y la naturaleza intrínsecamente compleja de las relaciones profesionales.
En la industria del entretenimiento, nos llevan a especular sobre una posible tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Si bien no tenemos la verdad absoluta, hemos explorado posibles razones, desde diferencias creativas y de objetivos hasta desacuerdos contractuales y las presiones de la fama. Ha sido un recorrido fascinante por los entresijos de la industria, ¿verdad? Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta pequeña investigación de detective. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado algo más que pueda indicar esta tensión? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que podría estar sucediendo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido informativo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir o de la actuación turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros análisis, noticias y secretos del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.